Hey, ¿qué hay, viajeros? Les voy a mostrar mi rutina diaria, con la cual podrán obtener una gran cantidad de objetos valiosos, como también progresarán de forma rápida en su partida. Pues sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer al comenzar el día es recolectar todos los objetos de la ciudad sin nombre, los cuales nos servirán tanto al inicio como en el post juego. En primer lugar, tenemos la granja de las ovejas. Aquí podremos obtener de 2 a 3 fragmentos por día, los cuales podremos intercambiar en la tienda de Exchange por si nos faltan Memory Shards. Si quieres intercambiar algún fragmento, usa estos, ya que no tienen mucho valor a diferencia de los otros. Después de ello, tenemos que dialogar con los NPCs, ya que nos dan fragmentos, los cuales son iguales a los que obtenemos de los Elite Enemies que están a las afueras de la ciudad. Es muy importante que los recolectes, ya que nos servirán para construir la ciudad, como también para intercambiarlos por Memory Shards. Luego tenemos el huerto, el cual es muy importante, ya que nos dan semillas, los cuales podremos usar para ganar experiencia y subir de nivel a nuestros personajes sin problemas. Dentro de todas las semillas se tiene uno que es muy valioso, el cual te puede otorgar hasta 1.000.000 de experiencia. Para que tengas más probabilidad de obtenerlo, deberías de tener el huerto a nivel 3. Tanto dentro como fuera de la ciudad tenemos los Elite Enemies. Es muy importante que los farmees a diario, ya que todos nos dan objetos muy valiosos, entre los cuales tenemos fragmentos, objetos que suben estadísticas, como también objetos para refinar nuestras armas. Los que se encuentran afuera de la ciudad nos dan fragmentos tanto para construir la ciudad como para intercambiarlos por Memory Shards en la tienda de Exchange. Los que se encuentran dentro de la Bonfire of Battle nos dan objetos para refinar las armas que podemos obtener de la tienda de Exchange. Estas armas, a diferencia de las otras como la Inocente o la Fenrir, se caracterizan porque tienen habilidades como darte un BP al comenzar el turno. En cambio, los que se encuentran dentro de la Torre de Recuerdo del evento de la colaboración de Bravely Default nos dan fragmentos para mejorar a las Bravely Weapons. Ahora, con la llegada de las dos últimas zonas, ha aparecido un nuevo jefe, el cual se llama el Dragón Oscuro. Al igual que los otros jefes de los Elite Enemies, es muy importante que lo farmes a diario, ya que hay cierta probabilidad que al derrotarlo te dé un Black Dragon Scale. Este es un objeto que nos brinda 20 de defensa física, 20 de defensa mágica y 20 de velocidad. Lo mejor es que lo equipes a un tanque como Gilderoy. Por otro lado, los que se encuentran dispersos por las otras ciudades nos dan objetos para refinar las armas con el fin que aumenten su potencia, ya sea en daño crítico o alguna otra estadística. Los Elite Enemies que debemos de farmear son los que se encuentran en la ciudad de Donetsk, Victor Hollow, Flamegrace y la Catedral de Tytos. Debes de saber que para volver a interactuar con los NPCs, el huerto y los Elite Enemies, su tiempo de espera es de 20 horas. Hay uno que otro Elite Enemy que reaparece cada 10 horas, así que puedes tratar de obtener más objetos. Aparte de los NPCs de la ciudad sin nombre, también tenemos que dialogar con todos los que se encuentran en la herrería de cada ciudad. Y seguro te preguntas, ¿por qué? Pues debes de saber que dentro de sus recompensas no solo te dan objetos básicos, sino que también nos dan semillas para ganar experiencia entre 10.000 y 50.000. Por lo tanto, podremos obtener semillas extras haciendo esto. Otro de los NPCs que puedes farmear a diario son los que nos dan las Battle Tested. Estos están a nivel 85 y los encuentras en las 8 ciudades principales del juego. También de seguro te preguntarás, ¿por qué tendría que farmearlos? Bueno, se debe a que estos NPCs nos dan un objeto llamado material histórico, el cual podremos usar a futuro para intercambiar por más Battle Tested, pero eso llegará en alguna otra actualización. Como sabrán, las Battle Tested son las armas más fuertes del juego, ahora con mucha más razón, ya que las puedes fusionar con un arma refinada a nivel 3. Aparte del material histórico,
también si tiene cierta probabilidad que nos vuelva a dar la Battle Tested que nos dio al ganarle por primera vez. Todo esto que hemos estado haciendo va de la mano con las misiones diarias y semanales. Las diarias, como sabrán, se reinician al otro día, por lo tanto tenemos que completarlas de inmediato. Dentro de las misiones diarias tenemos vender 10 materiales, los cuales podremos hacerlo en la herrería tras haber farmeado toda la ciudad sin nombre. Luego tenemos ganar 5 combates, derrotar a 10 enemigos, derrotar a un Elite Enemy. Estas 3 se realizan de forma simultánea durante nuestra rutina. Después tenemos que intercambiar un objeto en la tienda de Exchange. Si no tienes planeado intercambiar algún objeto, lo mejor es que cambies un Bronze Gaystone Shards por un Silver o Bronze Gaystone, ya que de esta forma podrás ahorrar tus materiales y no los gastarás. Además, estas te van a ser útiles a futuro, ya que se vendrán habilidades especiales y únicas de cada personaje, pero para ello tendremos que usar estas piedras. También tenemos la misión de realizar un Path Action con éxito. Esta se completa también durante nuestra rutina diaria. Y por último tenemos la opción de completar una Hunt. Si eres un nuevo jugador, al inicio no podrás hacerla, ya que tienes que haber acabado los 3 arcos principales del juego: poder, fama y riqueza, para poder desbloquear esta opción. Si piensas realizar las hunts, lo mejor es que lo hagas de forma manual y no uses la opción de Easy Hunt por ahora, ya que así podrán reclamar las recompensas en la parte de Feast. Actualmente se tienen 3 tipos de hunts: las regular, las expert y las de Otherworld, los cuales nos permiten obtener una variedad de recompensas al finalizar la quest. Para mayor información de cada una de ellas, les dejo abajo en la descripción los links de cada vídeo. Por otro lado, las misiones semanales se reinician cada lunes, por lo que tienes que tratar de hacerlas todas antes de ese día. Sus misiones son las mismas que las diarias, solo que aumentan la cantidad de veces para completarlas. Próximamente estaré subiendo una guía de reroll, ya que debido a la colaboración de Bravely Default tenemos alrededor de 432 gemas, como también 32 pulls gratis, dentro de los banners de Añez, Edea y los sellos. Por lo tanto, si alguien desea reiniciar su cuenta porque no le gusta cómo se ve, este sería el mejor momento para hacerlo. Sobre todo ahora que estamos a puertas que llegue Cyrus, uno de los mejores personajes a obtener. Eso fue todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció mi rutina diaria? ¿Creen que está bien o le faltó algo? Los leo en la caja de comentarios. No te olvides de dejar tu like y compartir el video si te gustó. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.